Muy buenas tardes para todos. Eh, en este video se va a exponer los procesos de investigación. Mi nombre es Martín Octavio López López, estudiante de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, el curso de diseño de proyectos de investigación. Entonces, empezamos con las diapositivas. Como podemos ver, el inicio del proceso de investigación. Debemos seleccionar el tema a investigar. Para ello es muy importante conocer el tema de estudio, ya que para formular el problema de investigación se hace necesario este paso consultando con alguien que conozca eh, el tema seleccionado y que cumpla ciertos requisitos. Debe tener sentido, o sea que los términos que componen la pregunta y sus relaciones son parte de cuerpos teóricos específicos. Este sentido proviene entonces de la teoría. De igual forma debe tener importancia. Desde una perspectiva teórica debe definirse si tiene sentido estudiarlo. No tiene sentido estudiar algo que demasiadas personas ya estudiaron antes. Además debe tener factibilidad, porque el planteo del problema supone la programación de estrategias de solución. No podría plantearse como problema de investigación alguna cuestión que es imposible de investigar. Para la elección del tema es bastante importante sentir interés personal por el tema seleccionado. De igual forma la bibliografía, que las fuentes y la bibliografía sean accesibles al alcance físico y material, que sean manejables. Hay que acceder a informes o artículos de expertos en el área en la que circunscribe el problema. También que el tema quede bien delimitado y acotado. La utilidad de investigar el tema, sumado a que si bien el tema ya fue tratado, el enfoque y los métodos pueden ser diferentes. Y que sea un tema relevante. Ahora, para la selección del tema debemos tener una selección de preguntas claves, porque el tema se conforma de ello. Estas primeras preguntas permiten buscar el problema a partir de un amplio número de inquietudes del investigador. Existen dos dimensiones diferentes para elegir las preguntas. Hay una dimensión subjetiva. La elección desde esta dimensión es la que permitirá al investigador tener un entusiasmo mayor para seguir investigando. La intención es encontrar aquellas preguntas que dan cuenta de lo que realmente se desea hacer. Tiene que ser un tema que nos interese realmente. La dimensión técnica. Se debe estudiar la factibilidad teórica y metodológica de la cuestión, viendo que las fuentes a las que se recurran sean accesibles y manejables, y que el cuadro de investigación esté al alcance de la experiencia del investigador. Tiene que ser un tema sobre el que sea posible investigar. Aquí ya podemos entonces de la selección del tema partir al planteo del problema. Se debe hacer hincapié en varias cuestiones para el planteo del problema y la hipótesis, ya que implica reducirlo en sus aspectos y relaciones más significativas para poder iniciar el estudio. Primero se plantean términos generales, poco precisos, y en la medida que se avance en el proceso, a través de la consulta de datos empíricos y la revisión de los conceptos teóricos sobre el tema, este se puede ir precisando más claramente. El problema debe expresar relación con una o más variables. El problema debe formularse claramente y sin ambigüedades y debe plantearse de manera que pueda ser comprobado empíricamente. Formulación de hipótesis. Siguiente paso. La hipótesis del trabajo será la explicación provisoria elegida entre varias opciones y explicaciones posibles que mejor se relacione con el problema planteado y que fundamentalmente pueda ser contrastado empíricamente. La hipótesis debe ser simple en relación con el tema a resolver, pero es la guía troncal en la investigación y será comprobada de acuerdo con el método seleccionado. Acá ya llegamos al siguiente paso, que es
en la estructuración del marco teórico y conceptual, donde se señalan los límites teóricos del problema. Se deben analizar los distintos conceptos que se consideran de importancia para el tema elegido, separarlos de los menos significativos, precisar las características que son de interés en la investigación. Este marco teórico es el conjunto de conceptos y proposiciones que permiten abordar el problema. Y a la vez permiten sostener, argumentar y refuerzar la hipótesis planteada. Esto se logra a partir de la consulta del material teórico conceptual disponible sobre el tema sumado a la información empírica obtenida a partir de la consulta de investigaciones previas, informes de revistas, estadísticas, entrevistas. El marco teórico explicita los límites de la investigación, ya que el investigador plantea el problema a partir de un recorte de la realidad. La metodología de investigación, en el transcurso de todo trabajo, luego del planteo de la hipótesis, se debe aplicar el método de investigación que permita comprobar la validez de la misma a partir del registro de campo. Por eso es de suma importancia la recolección de datos, en donde se clasificó lo fundamental, distinguiéndolo de aquello no pertinente. Esta etapa puede prever el uso de la metodología cualitativa o cuantitativa, dependiendo el tema y la problemática a solucionar. Operacionalización de las variables. Consiste en desmenuzar a partir de un proceso de deducción en sus distintas dimensiones todas las variables y a las dimensiones. Esta se constituye por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. Está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología empleados para la recolección de datos. Para lograr satisfactoriamente la operacionalización, se debe transformar una variable en otras que tengan el mismo significado, descomponiéndolas en otras más específicas llamadas dimensiones, y a su vez traducir estas dimensiones en indicadores para permitir la observación directa. Seguimos con el siguiente paso, que es la elección del instrumental de recolección de datos y selección de la muestra o trabajo de campo. En principio es cualquier recurso que pueda avalarse el investigador para acceder a los fenómenos y extraer de ellos información. Es un mecanismo recopilador de datos. Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. Las técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades que le dan acceso al investigador a obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Además, la técnica señalada como hacer para lograr un fin o hechos propuestos tiene un carácter práctico y operativo. Resumen y análisis de datos. Es el estudio exhaustivo de un conjunto de información cuyo objetivo es obtener conclusiones que permitan a una empresa o entidad tomar una decisión. Es decir, nos referimos a la examinación e interpretación de una base de datos. Al analizar los datos de investigación, se presentan tres elementos: la organización de los datos, la reducción de los datos mediante la integración y la categorización, de modo que los patrones y los temas puedan identificarse y vincularse fácilmente. Llegamos aquí a la pregunta si se confirma la hipótesis. En el caso de que no se confirme la hipótesis después de todos estos pasos anteriores que hemos seguido para llegar a este punto, si no se confirma, volvemos acá a una nueva formulación y se retoman nuevamente todos estos pasos: el marco teórico, el método, la operacionalización de las variables, la elección de los instrumentos, resumen. Y si se confirma la hipótesis, llegamos a unas conclusiones que nos permiten finalmente la elaboración del informe, el cual es el documento escrito que tiene como propósito comunicar los hallazgos del estudio, reseñando toda la información vinculada a la investigación. Desde el diseño metodológico y la fundamentación teórica hasta la recolección de datos, la interpretación de resultados,
Se plasman todos los conocimientos que se han generado durante el proceso de exploración bibliográfica, con el contraste de fuentes y luego la experimentación con determinadas variables, con el objetivo de dar respuesta a los interrogantes de la investigación que forman parte del planteamiento del problema. En la elaboración del informe está conformada por 10 secciones, que son la identificación, el índice, el resumen, la introducción, objetivos e hipótesis, antecedentes y marco teórico, metodología, resultados y conclusiones, apéndices y la bibliografía. Ya con la elaboración del informe se da fin al proceso de investigación. Muchas gracias por su atención.